habíamos hablado de que vamos a estar tratando un capítulo por vez. Entonces, en la clase pasada, solo nos había quedado pendiente de ver lo de los nombres, lo vimos así como muy a grosso modo. Entonces, ya que tienen sus libros, los tienen, ¿verdad? Solo para subrayar esos nombres que, hermanos, increíblemente, pero Nabucodonosor quería, de cierta manera, convencer a estos hombres israelitas a que se convirtieran, ¿verdad?, a sus dioses. Y entonces le puso nombres que tenían significado en el idioma de ellos. Y no solamente en el idioma de ellos, sino que significaban también para su doctrina, su propia filosofía, lo que ellos creían. Entonces vemos de que, por ejemplo, a Daniel, ¿verdad?, que significaba, podríamos decir, para la lengua israelita, significaba Dios es mi juez. Sin embargo, cuando Nabucodonosor le cambió el nombre, le puso el nombre de Belsasar, que tenía un significado en la lengua nativa de ellos. Entonces este significado era el príncipe de Bel, que era, digan ustedes, el Dios de ellos, ¿verdad? Ananías significaba amado del Señor para los israelitas. Sin embargo, para los babilónicos este significaba Sadrach, ¿verdad? Le pusieron el nombre de Sadrach. Entonces el nombre era totalmente diferente. Este significaba amado del Señor. Y asimismo, eso es en israelita. Entonces Sadrach significaba iluminado por el sol. Quiere decir, hermanos, de que uno de los dioses de los babilónicos no era el Dios supremo, sino que era ¿quién? Era el sol, ¿verdad? Yo una vez les conté a ustedes, hermanos, y creo yo, si no tengo recuerdo, en que yo les hablé sobre los mayas, ¿se recuerdan ustedes? Y les hablé cómo los mayas creían en Dios, pero a la manera de ellos, ¿verdad? Porque ellos, de cierta manera, hermanos, nunca fueron instruidos en el Evangelio. Podríamos decir de que muchos de los mayas murieron sin conocer de Jesucristo, porque no había nadie que les predicase. Entonces ellos tenían al Dios del maíz, tenían al Dios de la lluvia, tenían al Dios del sol. Ellos también tenían al Dios del sol. Ellos tenían, hermanos, también al Dios del maíz. Fíjense, para ellos el maíz era un Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios les daba de comer. Entonces los mayas eran, podríamos decir, politeístas. Ellos creían en que cada cosa que funcionaba para ellos en bienestar era un Dios. Porque el conocimiento de ellos era muy primitivo, muy primario. Entonces ellos no tenían ningún conocimiento en sí de Dios. Entonces lo mismo pasaba con los babilónicos. Los babilónicos eran podríamos decir, una gran potencia en aquel tiempo. Sin embargo, ellos carecían de conocimiento, pero el hecho de poner al sol como uno de los dioses tiene mucha similitud con los mayas, ¿verdad? Tratando la manera de buscar, obtener un dios, ellos pusieron al sol. Ellos también eran politeístas, ellos tenían muchos dioses. ¿Por qué? Porque su falta de conocimiento les hacía a ellos manifestarse de esta manera. Entonces tenemos a Misael, que era Mesac, que en la lengua de ellos quería decir quién es como Venus. Venus, fíjese, Venus era parte de la constelación de las estrellas, ¿verdad? Venus, hermanos, hasta el día de hoy es uno de los dioses romanos. Y por último tenemos a Azarías, que esto significaba el Señor es mi ayudador. Sin embargo, en la lengua de ellos le pusieron Abednego. ¿Qué quería decir dioses falsos de los babilonios? Fíjense, ellos mismos sabían que ellos tenían unos dioses que no eran los correctos, que eran ¿qué? Que eran falsos. Bien. Entonces, vamos a terminar ahí.
Y vamos a pasar ya al capítulo 2. Que el capítulo 2 también coincide con el capítulo 2 del libro de Daniel. En este capítulo 2, hermanos, ¿cuánto leyeron los 5 primeros capítulos de Daniel? ¿Leyeron todos los 5 primeros capítulos de Daniel? ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que leyeron la historia, ¿verdad? Leyeron la historia de Nabucodonosor. Cómo él, hermanos, tuvo un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño, hermanos, y ese sueño, fíjense, es el marco de la profecía de Daniel. Y también el marco de la profecía apocalíptica, porque se une con la profecía de Juan más adelante. Entonces, el sueño de Nabucodonosor es importante porque marca el escenario. Marca el escenario, podríamos decir, de las cosas que han de acontecer. Ahora, yo me pregunto, y quizás usted se va a preguntar, ¿por qué Dios le dio esta revelación a un hombre que no era creyente? Fíjense, ¿por qué Dios le dio esta revelación a alguien que no era hebreo, no era israelita? Y le llama también su siervo cuando no era el siervo de él. Exactamente. Pero ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque, hermanos, el sueño de este hombre es muy importante. Y otra cosa, que hay muchos detalles en ese sueño. Cómo Dios le da a este personaje, hermanos, todo, podríamos decir, el secreto de aquello que no estaba totalmente claro en la Biblia, y hasta el día de hoy muchas cosas no están claras respecto al sueño de Nabucodonosor. El plan de Dios le reveló. Sí, el plan de Dios le reveló su... Porque era el instrumento que él iba a usar para llevar a cabo su propósito. Dense cuenta que cuando él da su revelación a Juan, Juan sí tenía por qué recibir esa revelación. Recuérdense que Juan era el discípulo amado. Juan era aquel que cuidó de su madre, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Terrenal, de su madre terrenal. Juan era la persona de confianza de Jesús. Podríamos decir de que Juan quizás era el más cariñoso con Jesús, más expresivo. Ustedes saben que nosotros los varones somos muy frívolos, poco expresivos. Ay, la esposa le dice a uno, ¿por qué no me dices mi amorcito? ¿Por qué no me decís que me querés? Decime aunque sea que te amo. Uno a veces no lo dice, uno lo siente, pero como que uno no lo dice. En cambio, las mujeres, como son tan expresivas, ellas quisieran que uno todo el día pasara, ay mi amor, te amo, ¿verdad? Porque ellas son más expresivas, pero nosotros de varones no. Sin embargo, Juan parecía que él era muy expresivo con Jesús. Entonces, ustedes, la mayoría de personas que son creyentes tienen en su casa la cena del Señor, y donde vemos a Juan recostado sobre el hombro de Jesús. Entonces, había una razón para que Juan recibiese esa revelación, ¿verdad? Apocalíptica de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque era el amado de Jesús. Pero, hermanos, Nabucodonosor, este fue el que más bien vino y conquistó al pueblo de Israel, lo sedujo, lo violentó, lo capturó y lo tuvo cautivo por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué Dios escogió a este varón? En la respuesta del hermano está bien. El propósito de Dios. Pero otra respuesta, hay otra. Lo que pienso es que Dios le dio la revelación a él. Ajá. Y no hubo quien pudiera interpretarlo. Espérate, que no te adelantes a los hechos. Ahorita estaba la pregunta en otra cosa. No, porque espera. Ahí viene el porqué de que se le reveló a él para usar a su siervo. Sí, muy bien. Porque eso está muy bien. Porque lo que Dios usó eso, pero sabía de que Dios iba a usar eso para que su siervo Daniel fuera puesto en alto, y ya venía el propósito, y que él pudiera
revelar Muy el bien. sueño, Muy bien. y entonces ahí es donde él iba a ser elevado. Muy bien. al- Está bien. Está bien esa observación. Trae una corriente. Se siente que hay una corriente divina ahí, hay propósito atrás de todo eso. Pero hay otra razón. Hay otra razón por la cual Dios escogió a Nabucodonosor, y es la razón por la cual, hermanos, Dios se revela a cada uno de nosotros. Porque fíjense que en la antigüedad, hermanos, los sueños eran muy importantes. El soñar era como recibir una iluminación de parte de Dios respecto a lo que iba a pasar en el futuro. Todavía hoy nosotros despertamos, un sueño tremendo, y a veces nos sueña unas cosas, hermanos. Claro. A veces son un montón de frijoles que nos comemos en la noche, y como que los frijoles se revuelven, y entonces uno está soñando cosas. Pero también hay sueños que son revelación de parte de Dios. Entonces cada uno de nosotros, en cierta manera, a veces recibimos revelación de parte de Dios. Entonces, y esto es, hermanos, al punto al que quiero caer, a lo mismo que pasó con Nabucodonosor, y es que Dios conocía el corazón de Nabucodonosor. A pesar de que él sirvió como caudillo del pueblo de Israel, capturándolo y teniéndolo cautivo por 40 años, sin embargo el corazón de Nabucodonosor, hermanos, era un corazón dócil ante la presencia de Dios, porque Nabucodonosor reconoció muchas veces el poderío de Dios y reconoció que no había otro Dios como el Dios de Daniel, como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el corazón es muy importante para Dios. El corazón de cualquiera de nosotros. Nosotros también podemos recibir revelación de parte de Dios. Amén. Y todavía yo creo de que muchos de nosotros quizás recibimos esa revelación. Lo que pasa es que a veces no estamos tan cerca de Dios como para interpretar un sueño. ¿Están entendiendo? Pero a veces Dios se nos revela. Y dice, wow, esto como que ya lo viví yo. Esto como que ya lo pasé. Dice uno, no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida como que si ya se le repitieron a usted. Uy, esto como que ya lo viví. Este momento como que se me está repitiendo. A veces Dios te revela lo que te va a pasar más adelante, pero la mente de uno no es suficientemente capaz como para analizar y resolver el sueño. Bien, entonces, vamos. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño, verso 15 al 16. Fíjense, hubo un sueño de Nabucodonosor y el sueño era tan complicado, hermanos, que fíjese que él, cuando él quería traerlo a su memoria, no lo podía decir, no lo podía mencionar. Entonces él quería de que los magos, los astrólogos, los sabios y toda la comitiva que él tenía de inteligencia en su gabinete, podríamos decir, primero que le revelaran el sueño y después que se lo explicara. Entonces él quería que el sueño se lo dijera, mire, usted soñó esto y esto y esto, porque él no podía recordarse del sueño. Ahí donde está. Pero el Señor, Dios traía un propósito de acabar con todos aquellos que tenían enredado a Nabucodonosor, que le decían todo lo que él pedía, que le dijeran que se trataba de los sueños, digamos. Sí. Por eso se ve que probando de aquellos que nunca le iban a decir lo que él había soñado, más la interpretación. Y un error grande que él cometió, haberles cambiado el nombre Por supuesto. a los jóvenes. Sí, porque la estrategia de él era convertirlos a ellos, a su religión. Porque el hecho que estuvieran malos, fíjense que estos varones estaban en la alta magistratura, ellos estaban en el palacio real. Estos varones galileos, podríamos decir, israelitas, estaban, hermanos, nada más y nada menos que comiendo de la mesa del rey. Entonces él lo que quería es de que ellos, cuando vinieran los de afuera, se dieran cuenta que los que estaban ahí eran todos babilónicos, ¿verdad? Que no había ningún israelita, ¿verdad? Hasta esa altura, podríamos decir, hasta ese poder, hasta ese nivel, que los que estaban ahí, pues era pura inteligencia de los babilonios, pero no había israelita. Pero entonces él
quería dar esa pantalla de que en realidad todos los que habían ahí eran de ellos mismos. Entonces les cambió los nombres para que se vieran como los otros, o sea, que se unieran a todos, porque hermanos, si ustedes, imagínense que usted es hispano, le pasaría así, ¿no? Y se va donde los alemanes, entonces cuando dice Migostrogov, el nombre alemán, ¿no? Renastadaf, otro, todos nombres así, y después Juan, ya se sabe quién es el hispano. ¿Por qué? Pues por los nombres, ¿ya se dan cuenta? Entonces así mismo pasaba aquí. Entonces querían que los nombres fueran igualitos a los de los otros, para que no hubiera diferenciación, porque si no, solo por el nombre, ya cuando dicen ahí viene Martín, ya sabe uno que es un hispano el que viene. Le dicen Mario. Porque si ahí viene Tomás, ya saben lo que es uno, pero dices ahí viene Tomás, ya diferente. ¿Ah? En vez de, ahí viene Mateo, no, ahí viene Matthew, ya piensa que puede ser que sea una mujer, Matthew, una americana. Que vaya a un colocho de como yo. Matthew. Entonces el propósito también de Nabucodonosor era que todos se vieran iguales, o sea, como convencer a los otros para que se unieran a su misma costumbre, su mismo credo, su misma religión. Bien, entonces Nabucodonosor, hermanos, estaba, podríamos decir, muy molesto porque cuando él fue con estos principados, podríamos decir, él se topa con que ellos no pueden ayudarlo. Ellos no tenían ninguna alternativa porque no sabían. Entonces no tenían nada que decirle. Entonces dice, cuando aparecieron delante de él, él quería que no solamente le interpretaran, sino que les exigía que les dijera el sueño también. Entonces los sabios le dijeron, no hay nadie en la tierra, no hay nadie. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Entonces al oír esto el rey, dice enojado, manda a que todo sabio fuera ejecutado. A que todo mago, hechicero, astrólogo fuera ejecutado. Vamos a matarlos a todos porque no saben nada, por gusto están aquí. Vamos a matarlos a todos. Y entonces, hermanos, en cuenta de esta lista, en esa misma cuenta estaba ¿quién? Daniel. Estaba Sadrach, estaba Mesach y Abednego. Los 4 israelitas estaban en el mismo listado. Y dice la palabra del Señor que mientras iban caminando a ser ejecutados, Daniel le pregunta al encargado, al jefe máximo, ¿cómo se llama? Ariot. Le pregunta que por qué los lleva. Entonces el encargado le dice, lo que pasa aquí es de que nadie ha podido solventar el misterio del sueño del rey. Entonces en ese momento Daniel recibe, hermanos, Daniel recibe instrucciones del cielo, a mi criterio, porque eso así es. Y Daniel le dice, dile al rey que yo voy a interpretar su sueño, que yo sé el misterio de su sueño, que yo puedo interpretar su sueño. Y hermanos, inmediatamente el encargado va y le dice al rey que hay un hombre que sí puede interpretarle su sueño. ¿Verdad? Y aquí vemos nosotros, podríamos decir, esa forma tan, podríamos decir, exquisita de la palabra del Señor, de explicar cómo en verdad hay un hombre que sobrepasa la inteligencia de todos los demás hombres, que hay un hombre que no se parece a ninguno de ellos. Puede ser que se llame igual, puede ser de que ahora esté vestido igual a todos esos magos y astrólogos, puede ser, hermanos, de que
le hayan cambiado el nombre y todo, pero no se parece a ninguno de esos magos. Es un hombre diferente en medio de una nación. Alguien, hermanos, que tiene una inteligencia que no se parece a la inteligencia terrenal. Es una inteligencia superior. Bueno, y esa es la inteligencia que nosotros tenemos. Nosotros no nos debemos de parecer al mundo, aunque el mundo trate de hacernos parecer como ellos, ¿verdad? Porque muchas veces uno también tiene la culpa que uno se quiere vestir a las modas de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de parecernos a nadie de este mundo, hermano. Debemos de ser diferentes, hermano. Este hombre hizo la diferencia, porque este hombre se paró con vigor, con autoridad, y no tuvo temor. Y hermanos, no solamente no tuvo temor, sino que tuvo la sabiduría y tuvo la bendición de parte de Dios, de Dios concederle, conocer el secreto de ese sueño. Bueno, porque verdad, no es fácil, yo le interpreto el sueño, yo se lo interpreto. ¿Y qué tal si Dios no se le revela a uno? Eso no es fácil, hermano. Algo que yo lo hago, yo lo hago, yo lo voy a interpretar. Y si ya está enfrente se te olvida todo. Y otra vez he grabado todo, a menos que lo haya escrito en el momento que Dios se lo estaba revelando, ¿no? Pero se le grabó todito como Dios se lo explicó, así se lo explicó también la reina. Hermano, si a veces que a uno le dicen a uno, hermano, le toca que dar unas palabras aquí enfrente. Y uno viene y uno dice en el nombre del Señor, y uno se para uno aquí. Cuando uno se para y ve un montón de gente, se le olvida todo a uno. El papel que lleva anotado. Y lleva uno todo ahí, hasta las líneas se le mueven a uno y no sabe uno. Y uno quiere entender y todo se mueve, hermano, se le mueve el piso a uno. Por eso yo digo que Daniel tuvo gran valor cuando se paró ante el rey. Y tuvo que decir el sueño, hermano, era la pura presencia del Le Señor. digo que ese sueño no cualquiera lo podía decir, porque ese sueño venía de parte de Dios. Ese era un secreto, ningún mago, ningún diablo podía responderlo. Por eso, hermano, de que miren, cuando uno está... Yo siempre he creído, hermano, de que cuando uno viene a la casa del Señor, muchos dicen de que el diablo entra a la iglesia, pero yo no lo creo. Yo no creo que el diablo entre a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo creo. Yo lo creo porque por la palabra es que yo no lo creo. Porque la palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y donde está Dios, no puede estar el diablo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces yo no creo de que el diablo venga aquí, ni que se sienta. Porque hay 2 y hay 3 congregados con un solo propósito de alabar a Dios. Y hermanos, yo les digo que donde está Dios no está el diablo. El diablo no puede estar ante la presencia del Señor. Dígalo. Bueno, yo sé lo que voy a decir, a lo mejor no están congregados con el propósito de alabar a Dios. Digamos, 3 cristianos están en una reunión y empiezan a discutir, ¿estará Dios en medio de ellos? Si están... Repite otra vez. O sea, yo sé, dice donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero, o sea, hay 3 cristianos, vamos a decir que están tratando un asunto de la iglesia. Y de repente se empieza a alterar uno y empiezan a discutir. O sea, están tratando cosas de la iglesia, pero ya empiezan a pelear. Sí, no, pero ya no están en el propósito de alabar a Dios. Porque la palabra dice, cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre, que sí que vienen con un solo propósito, el propósito de alabar a Dios. Ya cuando se reúne para hacer otras cosas, ya no es un culto normal, entonces es diferente. Porque entonces el propósito no es absoluto de alabar a Dios. ¿Ya están entendiendo? Pero cuando yo estoy en pecado y vengo al culto así en pecado, pero aquí está la presencia del Señor, ¿no es el mismo demonio que está en mí cuando yo estoy en pecado? Entonces pasa otra cosa diferente. Hay una cosa que pasa, fíjese, en el caso, cuando una persona entra en pecado y entra a la casa del Señor, pasa lo mismo que pasa cuando uno está ante el pecado y la tentación. Que hay una voz que te dice lo que tú debes de hacer y hay otra voz
que te dice que hagas lo malo. Una voz te dice que hagas lo bueno, otra voz te dice que hagas lo malo. Cuando el pecador está aquí, hay una voz que le dice que no lo haga, que no pase. Pero hay otra que dice que pase. Esas son las huestes infernales de maldad que se mueven, pero no se mueven afuera de ti, como si Dios está a partir de no. Es la misma fuerza, a veces la misma concupiscencia, el mismo pecado que hay dentro de uno. Porque nosotros de Israel somos pecadores por naturaleza. Dice que nosotros somos pecadores no por culpa de nosotros, sino por culpa de Adán. Nacimos en pecado, porque en pecado nos concibió ¿quién? Nuestra madre. Así dice la palabra. Entonces hay muchas cosas que son producto de nuestra propia concupiscencia. Entonces cuando uno está liberando una batalla como la tuya, a veces el diablo no la está dirigiendo sentado a la par tuya precisamente, en los aires, dice la palabra del Señor. Las huestes infernales de maldad están dando una batalla por esta alma. Pero a veces no están dentro de la iglesia, están allá arriba, peleando por esta alma. Pero este ya está dentro del culto. O sea que soy como un receptor para ellos. Sí, pero entonces las huestes infernales de maldad están en los aires. ¿Entiendes? Quizás no están adentro, porque aquí está la presencia del Señor, pero están en los aires. Y entonces en el momento que se te está diciendo que pases, entonces es tu misma concupiscencia. Y las fuerzas infernales que te envían señales que no te conviertas al Señor. ¿Entiendes? Pero en sí el lugar está saturado de la presencia del Señor. Y las huestes infernales de maldad están arriba. ¿Ya entendiste? De esa presencia, pero aquí estamos como en la nube. Se recuerdan como en la nube cuando el pueblo de Israel andaba caminando. Dice la palabra del Señor que en la nube era de nube de fuego, era en la noche, y una nube que desproporcionaba sombra de día. Entonces es como que si cuando tú entras a la presencia del Señor, entras a la nube. ¿Entiendes? Entonces aunque al salir de esa nube ya no está la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces las huestes infernales de maldad están fuera. Yo creo de que cuando uno está en la casa del Señor, la presencia del Señor está inunda el lugar. Y entonces, ¿por qué hay personas que cada vez que están orando mencionan más a Satanás que al Señor? No, eso es una cosa herética, es herejía. Una persona, yo he visto también, por ejemplo, imaginen ustedes el endemoniado. Hay veces de que entran endemoniados, poseídos. Entran a la casa del Señor, pero recuerden que aquí está la presencia del Señor. Y en la casa del Señor son liberados. Aquí la presencia del Señor los hace salir fuera. Aquí no entra ningún endemoniado. Y si entra, el demonio sale, hay que liberarlo. Pero puede venir alguien, por ejemplo, unos minutos o durante el día hay gastado con un espíritu de murmuración y lo trae, como dijo el hermano, y es que se nota, la persona cuando le dicen algo se enoja y tal vez es para su bien. Lo que le está diciendo es para su bien, para que se libere, para que se salga eso. Y se enoja como que defiende la mentira. Sí. Por eso es que es muy importante el uno hacerse llamar como un templo de Dios. Y uno considerarse, hermanos, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque nosotros vamos a enfrentarnos con el diablo. Y sí, algunas veces el diablo va a entrar a la casa del Señor, por supuesto que va a entrar. Si el mismo Jesucristo fue tentado, el mismo Jesucristo se confrontó, por supuesto que él no estaba en la casa de Dios, ¿no? Pero el mismo Jesucristo tuvo el enfrentamiento con Satán, o sea que Satán es abusivo. Porque cuando se puede meter a la casa del Señor, pero este es el lugar donde menos va a estar. ¿Están entendiendo? Aquí es donde menos, sobre todo cuando la presencia del Señor está. Cuando Jesús estaba en la cena, le dice a Judas, haz lo que vas a hacer y hazlo pronto. Y alguien le preguntó a Jesús que si quién de nosotros es. El que Jesús mojó el pan y al que se lo diera. Allí entró. Él ya sabía quién era que le iba a entregar. Y Jesucristo ya sabía.
ahí no había ninguna cosa, podríamos decir, de que ya el diablo ya lo tenía el hombre. El diablo estaba metido ahí y estaba a la par de Jesucristo. Entonces, en el caso de Judas, Judas había vendido ya el alma de Jesucristo, según él. Según él, que había vendido ya las 30 piezas de plata le habían servido para vender a Jesucristo. Entonces, según el diablo también, porque el diablo también estaba en ese negocio. El diablo más que nadie estaba en ese negocio. Él pensaba de que él tenía ya a Jesucristo muerto. Por eso es de que cuando Jesucristo resucita, hermanos, es la primera vez que se vence a la muerte. Entonces, pero para no ir más lejos sobre este tema, porque ya nos estamos saliendo, yo creo, como dice la palabra, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, porque hermanos, cuando uno viene a la casa del Señor, uno trae un propósito, y el propósito es de alabanza al Señor. Entonces, la Biblia se refiere en ese pasaje cuando 2 o 3 estén en la mente, conectados, enfocados, en que vienen a alabar a Dios. Entonces, ahí está la pura presencia de Dios. Dice, donde 2 o 3, ahí estoy yo. Donde hayan 2 o 3. Donde haya uno, quizás se puede hacer que la presencia del Señor no esté, como puede ser que sí. Pero Si hay 2, mejor. La presencia del Señor no es nosotros la que nos da. Sí. Lo que quiere decir es de, como dice la Biblia en otro pasaje, de que el fuego no lo enciende solo un leño, sino que 2. Y mejor si hay 3, porque la llamará más grande. ¿Están entendiendo? O sea, el Señor sí está en solo una persona. Yo ando en la calle con la presencia del Señor. Donde quiera que yo voy, la presencia del Señor va conmigo. Donde quiera que tú vas, la presencia del Señor va contigo. Pero cuando se trata de alabar al Señor, unidos, hermanos, con 2 o 3, es más que suficiente. Inundamos el lugar. ¿Ya están entendiendo? Con la presencia del Señor. Entonces yo pienso que ahí no hay diablo que valga. Sin embargo, puede ser que venga un diablo y se quiera sentar aquí. Pero a ese no le va a ir bien aquí, porque aquí está la presencia del Señor. Sí, ahí cuando dice usted donde 2 o 3, imagínese que no hubiera estado Daniel, solo hubiera estado con nosotros ahí con el sueño. Era necesario que estuviera un segundo más ahí para que la gloria, el poder de Dios fuera manifiesto. Por supuesto. Y para que, o sea, Dios pudiera glorificarse y abrir los ojos de mucha. Gracias por traerme al tema otra vez, varón. Ahí no habían 3, habían 4. Estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, vino Daniel y con la autoridad se puso en pie ante el rey. Y entonces empezó a dar la explicación. Vamos a capítulo 2, versos 31 al 45. Me gustaría que leyéramos esa escena. Daniel capítulo 2. Versículo. Daniel capítulo 2, verso 31 al 45. Daniel capítulo 2. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Al 45. Sí. Ahí empieza el relato. Lee. La cabeza de... No. Capítulo 2, verso 31. Ok. Tú, oh rey, Ahí está. veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era... Terrible. Su aspecto era terrible. ¿Qué más dice? La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su pierna y sus muslos de bronce. Su vientre. Su vientre, sí, perdón. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y dio a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro. El hierro y el barro. Barro El cocido. barro cocido. El bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos de las eras
del verano, y se les llevó, el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ok, déjalo ahí. Déjalo en la roca. Bien. Entonces, este es el sueño. Fíjense cómo Daniel le relata el sueño y le dice cómo era la estatua. Entonces, la interpretación es compleja, es bonita, pero también, hermanos, cuando el rey escucha la interpretación se da cuenta de que la interpretación realmente tiene que ver con él en el tiempo presente, pero no se da cuenta que lo que también se está viendo es de que tiene que ver mucho en el futuro. Sin embargo, él no sabía nada del futuro, no sabía de lo importante que era en el futuro. Nosotros ahora lo estamos aprendiendo aquí. Cómo es de que la cabeza de oro fino. Porque fíjense, hermano, de que el que sea la cabeza hecha de un solo elemento, quiere decir que había unidad en el reino. En el reino de Babilonia, porque está mencionando al reino de Babilonia en esa parte. Significa el reino de Babilonia. Entonces está hablando de la unidad que había, el poderío que tenía Nabucodonosor. Nabucodonosor en aquel tiempo, hermanos, era como Estados Unidos ahora. ¿Ves que Estados Unidos es la máxima potencia mundial? En aquel tiempo, Babilonia era la potencia mundial. Ningún reino era tan grande como Babilonia. Y que la cabeza fuera de oro significaba, hermanos, de que usted sabe de que el oro es compacto y es fuerte, es moldeable también. Entonces lo que significaba era de que esa cabeza, había unidad en esa cabeza. Fíjense que el rey Nabucodonosor fue quizás el primero, si usted leyó el libro, dice que fue el primero en él pensar en Naciones Unidas, en pensar en un reino unido con otros pueblos. Él tenía tantas ciudades, tantos países conquistados, que él fue uno de los primeros en pensar en unificar al reino, unificar al mundo. Él quería ser el poderoso de todo el mundo. Por supuesto, ¿quién no quiere ser el dueño de todo el mundo? ¿Quién no quiere conquistar todo el mundo? Y por pensar en el futuro, pues sí, nos enloqueció. Entonces, sigue leyendo hasta el 45. Nos quedamos en el 36. Ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí está. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será pues fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán en el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que Jesús, ni será el reino desde abajo, el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado con piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando escuchó la interpretación, este último versículo dice que fiel, ¿verdad? Y verdadero es el sueño y también la interpretación. Quiere decir de que no hay invención humana, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros se puede inventar ay, hermano, viene alguien y te cuenta un sueño y tú te inventas su significado, su interpretación. Sin embargo, aquí está aclarando Daniel de que no es un invento, no es una imaginación de que él piensa de que eso va a ser así. No, eso es verdadero, 100%. Y él dice, fiel y verdadero es su interpretación. O sea, es verdad lo que él está diciendo. No hay invento humano. Entonces, hermanos, el semblante, la cara de Nabucodonosor cambió cuando escuchó. Fíjense que escuchó no solamente el sueño, porque él, cuando Daniel estaba explicando el sueño, él empezó a imaginarse lo que en verdad él había soñado. Cómo este hombre sabe lo que yo soñé, ¿verdad? Porque usted viene con un sueño, ay, yo tengo un sueño que se me olvidó, ay, yo te voy a decir que fue lo que soñaste, y tú cómo sabes, ¿verdad? Así le pasó a Nabucodonosor. Y este hombre, cómo él me trae esta revelación, cómo él sabe lo que yo soñé. Entonces el semblante de Nabucodonosor cambió cuando escuchó el sueño y la interpretación. Momentos antes, Daniel entra y le dice, no quiero que mates a ningún mago, a ningún astrólogo, a ninguno de tus sabios, porque aquí está la interpretación que nadie puede interpretar. Incluso los sabios se reconocieron que Por ningún supuesto. Dios de esa tierra podía Por interpretar. supuesto, dice, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarte, que le pueda explicar a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía en su cama. Y empieza a frenar. Daniel está diciendo claramente, no soy yo, este misterio es de Dios, y este sueño menciona lo que ha de pasar en el futuro. Entonces, ya dijimos que la cabeza de oro representa a Nabucodonosor y su imperio sobre Babilonia. El pecho y los brazos, ¿qué representan? El imperio de los medos y los persas. ¿Quiénes conquistaron Babilonia? Eso deben de subrayarlo. El vientre y los muslos representan al imperio romano, quien conquistó a Grecia. Las piernas y la mitad de los pies eran de hierro, la otra mitad de los pies era de barro cocido. Esto representa la fragmentación de Roma. Porque, hermanos, Roma se partió en dos. Y entonces es muy importante que yo les explique también esta parte. Que mientras, fíjese, mientras la estatua está en su parte superior, es sólida, es fuerte. Pero mientras va bajando y llega a las piernas, empieza a ser débil. ¿Por qué? Porque la calidad de los metales empieza a bajar. Fíjese, en la cabeza hay oro, en el pecho hay plata, pero ya donde llegan las piernas empieza el hierro, empieza el barro cocido, mezclado. Y entonces, donde entra esta parte de la mezcla, hermanos, no hay manera de mezclar estos dos elementos, porque el hierro es soldado, se puede soldar con plata, se puede soldar con oro, pero el barro no se puede soldar. ¿Ya están entendiendo? Se puede cocer el barro cocido, se puede juntar con el hierro, pero es frágil, se puede quebrar con el tiempo, pero sí se puede unir. Eso fue lo que pasó. Entonces,
Por eso es de que esta parte de las piernas, donde está el hierro, mezclado con el barro, representa a Roma dividida. ¿Por qué? Porque son dos que no se pueden unir. Y fíjense, hermanos, de que de estas dos naciones salieron los musulmanes en el occidente. Los musulmanes, y se hicieron una gran potencia. Porque los musulmanes, hermanos, se cree, no estoy convencido de eso, pero se cree que los musulmanes son más que nosotros, los creyentes pentecostales. Sí. ¿Sí? Yo leí una encuesta de qué religión es más grande, y en segundo lugar están los musulmanes, en primer Roma. ¿Sí? Y entonces, las dos potencias entonces son los musulmanes y los católicos, porque del lado de Roma está Roma oriental, están los romanos, que los romanos, hermanos, significan el imperio católico. Entonces surgieron estas dos grandes potencias, hablando, podríamos decir, religiosamente. Entonces, la profecía está cumplida en esta parte de las piernas, en donde Roma es dividida. Por eso dice el reino dividido. Entonces dice, debemos notar cómo los metales que componen la estatua van mermando en valor, calidad y fuerza. Esto significa debilidad. Y tenemos, hermanos, el otro elemento. Está la estatua, ¿verdad? Formada. Está la estatua construida. Y después, fíjense, el sueño de Nabucodonosor, ¿cómo termina? Siendo rota la estatua ¿por quién? Por una piedra, por una roca. Dice, no hay progreso como el hombre supone, todo irá de mal en peor hasta que al final la roca que hiere, los reinos y las naciones serán ahuyentadas como paja, arrastradas como el viento, según lo que dice Salmos 1:4, Isaías 17, 12 y 14. Se cree, hermanos, de que la roca es Jesucristo. Se cree que la roca es Cristo Jesús rompiendo con todo esquema terrenal. Recuérdese que la cabeza y la parte del pecho, el pectoral, estos significan los reinos que en un momento dado se van a unir. Recuérdese también de lo que hablamos en la primera clase, los tiempos de los gentiles. Entonces quiero que ustedes vayan uniendo en su mente. Primero, la parte de los reinos que son más fuertes, que se van a unir entre sí, van a estar unidos como uno solo. Pero estos se van a unir no para favorecer al pueblo de Dios, sino para destruir al pueblo de Dios. Entonces estos pueblos van a unirse, hermanos, como una gran potencia a nivel mundial. Así como Babilonia estaba seduciendo a Israel en aquel tiempo, así como Babilonia tenía cautiva a Israel en aquel tiempo, los pueblos, las naciones se van a unir en el presente y van a ser una gran nación. Entonces, cuando esta sea una gran potencia, una gran nación, y esté la estatua erguida, porque, hermanos, van inclusive a haber reinos, los reinos que son débiles, los más, podríamos decir, pequeños, se van a unir con los otros que no son tan fuertes también, y estos se van a unir a esa gran estatua. O sea, se van a unir al reino de los poderosos. Los pequeños se van a unir al poderoso, a los poderosos reinos, y estos van a formar una estatua gigantesca en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Y entonces es cuando Jesucristo va a venir como una roca y va a destruir a esa unidad, va a destruir a esta unificación. Cuando ustedes, hermanos, fíjense, hablando proféticamente, cuando ustedes en el presente escuche algo sobre la unidad mundial de las naciones, escuche algo como que todo el mundo se quiere unificar para hacer algo productivo, es porque el fin se acerca. Mire lo que está pasando ahora mismo. Les voy a hablar en base a las profecías que hay actualmente. Se cree de que
el 23 de septiembre va a pasar algo a nivel mundial, global. Se cree de que el Papa viene a reunirse aquí mismo ahora, a Nueva York, con las altas magistraturas de los Estados Unidos y otras naciones. Se van a unir para hablar sobre el medio ambiente y la carga de la tierra a nivel mundial. Dice que el calentamiento global, dice que hay tanta gente viviendo en el mundo que la tierra está sobrecalentada a una velocidad que ya no hay vuelta atrás. Fíjese, la única solución para evitar el calentamiento mundial es destruyendo, matando a la mitad de las personas del mundo. Sí, destruyendo a la mitad de las personas del mundo. Y dicen, según lo que se está oyendo, es de que se está propiciando ahora mismo un lugar donde van a estar los altos mandos viviendo en un solo lugar, apartado de donde va a ser quieren hacer una catástrofe mundial, a modo de que más de la mitad de las personas sean muertas, a modo de que están unidas con un solo propósito, de que el calentamiento mundial ya no siga creciendo, porque dice que el calentamiento es el que nos va a destruir al mundo, el calentamiento mundial. Entonces ahora se cree que el Papa viene a hablar sobre el medio ambiente para ver qué resolución se puede dar a modo de evitar esta catástrofe cósmica, porque lo que está pasando en el mundo es por el calentamiento, por la sobrepoblación. Entonces ya otros científicos habían hablado de la sobrepoblación. Por eso fue que en China está prohibido tener más que un solo hijo. Inclusive en mi país, Guatemala, se quiso poner de que también esta ley de que no haya muchos niños naciendo. Entonces hay una asociación que se llama Profan, no sé si existe en El Salvador y en Honduras, pero Profan trata la manera de aconsejar a las personas que usen Profamilia, sí, anticonceptivos y modo de prevenir que nazcan las criaturas. Bien, entonces esto es nada más un ejemplo de lo que está pasando, de los rumores que se oyen a los alrededores. Pero entonces, hermanos, cuando este plan, propósito malévolo del diablo esté formado, porque van a unificarse, se va a unificar el mundo con un propósito. Este puede ser un propósito de destruir a cierta parte de humanos, podría ser un propósito, como puede ser que el propósito sea también el destruir Israel. Entonces, cuando este monstruo, cuando esta imagen esté formada, es que va a aparecer el Hijo de Dios. Es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir como una roca y va a destruir ese propósito, va a destruir esa unidad diabólica. ¿Ya están entendiendo, hermano? Entonces, esto es lo que es hablando escatológicamente. Ya hablamos sobre el reino dividido. Dice, porque el imperio romano se dividió en dos partes, el oriente y el occidente. Constantinopla llegó a ser la capital del oriente. ¿Saben ustedes qué es Constantinopla? La capital romana, pero en el tiempo de Constantino, cuando fue el triunfo del cristianismo. Entonces, y Roma, la capital de Occidente. Esta fue la división que hubo con respecto a Roma. Ya hablamos del tiempo de los gentiles. Dice, vamos a ver, presentando el derecho exclusivo de gobernar al mundo en el tiempo de los gentiles, que siempre presentará una resistencia al establecimiento del reino de Dios y su justicia. Bien, estaba explicando ahora sobre la roca. Dice, es importante que mencionemos, si usted quiere ir a subrayar, vaya donde dice la roca o piedra de la montaña. ¿Tienen este libro, verdad? Sí. Subrayen ahora. Subrayan donde dice representación de Cristo como Mesías, Rey de los judíos. Dice, en el Antiguo Testamento se encuentran varios pasajes que describen esta piedra. Me gustaría que leyéramos
Salmo 118, 22. Aunque aquí lo dice. Dice, por eso dice el Señor omnipotente. Luego este es Isaías. Lo que dice Salmo 118, 22 es la piedra que desecharon los constructores. Hablando de Jesucristo como piedra. Ha llegado a ser la piedra del ángulo. Eso es lo que dice Salmo 118, 22. Por eso se cree que esta piedra va a ser Jesucristo. ¿Cuál fue la piedra que desecharon los constructores? Jesucristo. Esta piedra fue desechada por ¿quién? ¿Quiénes eran los constructores? Los romanos eran los constructores en el pasado. Estamos en el pasado. La piedra que desecharon los constructores está hablando cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesucristo? Eran romanos. ¿Quiénes fueron los que construyeron, hermanos, las grandes pirámides y todo? Allá los egipcios, que era parte de Roma. ¿Me están entendiendo? Podríamos decir en el viejo mundo, en el oriente. Entonces ellos, hablando escatológicamente en este pasaje, dice la piedra que desecharon, ¿quiénes? Los constructores. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser ahora, ¿qué? La piedra angular. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en Isaías 28, 16 dice, por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada. Yo pongo en Sión. Está hablando del reino celestial. Que la piedra que Él pone ha sido probada porque vino a este mundo y fue probada, pasó por el fuego. Fue probada, piedra angular y preciosa para un simiente firme. El que confíe no andará desorientado. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando se refiere la palabra en el libro de Mateo, hablando de la piedra angular, donde dicen los católicos que la piedra es Pedro, la piedra no es Pedro, sino que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya están entendiendo? Hablando de esta misma piedra. Dice, los 10 dedos de la estatua simbolizan ¿qué? ¿Qué es lo que significan los 10 dedos? El tiempo de los gentiles, que yo ya les expliqué el tiempo de los gentiles. Y será en los días de los dedos cuando la piedra ¿qué? Cuando la piedra descenderá. ¿Verdad, hermano? Esta clase da un poco de sueño. Porque es mucha explicación a veces que la mente se le enreda a uno. Pero entonces, pero yo quiero que les guste la escatología. Porque al principio es un poco aburrida. Pero Me está gustando todo. ¿le está gustando, no? Vamos bien, ¿verdad? No, está bien. No, yo porque veo también en la clase pasada se me estaba volviendo ahora se me está volviendo el otro. Entonces, entonces me preocupo de que quizás la clase no sea tan como interesante como las otras. Estamos concentrados. Pero quiero decirles, hermanos, de que es muy importante la escatología. Y entonces es bueno que nos zambullamos en ella. Sí, lo que yo veo es que, por ejemplo, estamos metiendo mucho en lo que es la explicación del sueño. Sí, cuando hubiéramos de estar, pienso en qué es lo que, con los tiempos que vienen. Sí. Por ejemplo, lo que es escatología para los tiempos que vienen, lo que significa esto, sino que con lo que viene. Eso es lo que más nos interesa saber, lo que quiere decir en los tiempos futuros. Sí. Porque ya todo lo que está ahí lo hemos leído muchas veces y eso, pero si vamos ya, ok, en el Apocalipsis está esto, y entonces ya lo vamos metiendo más. Lo que pasa es que adelante. todavía no nos corresponde ir al Apocalipsis. Pero ya va a venir la parte en que casamos con el Apocalipsis. Pero por ejemplo ahorita los dedos, ¿qué significan? Lo que vamos a ver en el tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles es cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir. Lo expliqué en la clase pasada. De que está la plenitud de los gentiles. De que cuando el reino de los gentiles termine es que viene nuestro Señor Jesucristo. Vamos bien, maestro, vamos Bien. Entonces, Bien, me gusta. ¿te gusta? Sí. No, yo estoy fascinado con esta clase. Realmente, lo que pasa es de que yo tengo que dar algunas referencias porque es menester, ¿entiendes? Porque muchas veces uno no conoce ciertas cosas que son básicas. Entonces yo regreso un poco a lo básico para entrar a lo escatológico. No, pero yo No podemos hablar del futuro cuando cuando no hemos hablado. bueno, yo ya lo leí, por eso pasa es que el libro, bueno, si sáltalo lo nada tenemos, más. No hay pena. yo tengo rayadito y todo ya. Entonces me gustaría que alguien me leyera Génesis 49, 24, pero ya se terminó la clase. Sí. Vamos a, entonces hermanos,
terminamos ya este capítulo también. Terminamos el capítulo 2. Y solo les dejo la tarea que leamos Génesis 49, 24. Las citas que están aquí, Mateo 21, 42, Hechos 4, 10 y 2 Pedro 2, 8, que aquí es donde encontramos lo que dice respecto a Pedro también, como hablando de la roca, siempre. No, que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Amén, amén. ¿Por qué Dios escogió a este varón? Perdón, En la respuesta del hermano está bien, perdón, en el parte propósito de Dios. Pero Otra también- respuesta, hay otra respuesta, hay otra. lo que pienso es que Dios le dio la revelación a él Ajá. y no hubo quien pudiera interpretar. Espérate, que no te adelantes a los hechos. Ahorita estamos en la pregunta en otras cosas. No, porque Espera. ahí viene el porqué No, de no. que se le reveló a él para usar a su siervo. Ah, sí, muy bien. Porque Eso está muy bien. Porque lo que Dios usó eso, pero sabía de que Dios iba a usar eso para que su siervo Daniel fuera puesto en alto, y ya venía el propósito y que él pudiera revelar Muy bien. el sueño, Muy bien. y entonces ahí donde él iba a ser elevado. Muy bien. al- Está bien. Está bien esa observación. Trae una corriente. Se siente que hay una corriente divina ahí, hay propósito atrás de todo eso. Pero hay otra razón. Hay otra razón por la cual Dios escogió a Nabucodonosor, y es la razón por la cual, hermanos, Dios se revela a cada uno de nosotros. Porque fíjense que en la antigüedad, hermanos, los sueños eran muy importantes. El soñar era como recibir una iluminación de parte de Dios respecto a lo que iba a pasar en el futuro. Todavía hoy nosotros despertamos, un sueño tremendo, y a veces nos sueña unas cosas, hermanos. Claro. A veces son un montón de frijoles que nos comemos en la noche, y como que los frijoles se revuelven, y entonces uno está soñando cosas. Pero también hay sueños que son revelación de parte de Dios. Entonces cada uno de nosotros, en cierta manera, a veces recibimos revelación de parte de Dios. Entonces, y esto es, hermanos, al punto al que quiero caer, a lo mismo que pasó con Nabucodonosor, y es que Dios conocía el corazón de Nabucodonosor. A pesar de que él sirvió como caudillo del pueblo de Israel, capturándolo y teniéndolo cautivo por 40 años, sin embargo el corazón de Nabucodonosor, hermanos, era un corazón dócil ante la presencia de Dios, porque Nabucodonosor reconoció muchas veces el poderío de Dios, y reconoció que no había otro Dios como el Dios de Daniel, como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el corazón es muy importante para Dios. El corazón de cualquiera de nosotros. Nosotros también podemos recibir revelación de parte de Dios. Amén. Y todavía yo creo de que muchos de nosotros quizás recibimos esa revelación. Lo que pasa es que a veces no estamos tan cerca de Dios como para interpretar un sueño. ¿Están entendiendo? Pero a veces Dios se nos revela. Y dice, wow, esto como que ya lo vi yo. Esto como que está en solo una persona. Yo ando en la calle con la presencia del Señor. Donde quiera que yo voy, la presencia del Señor va conmigo. Donde quiera que tú vas, la presencia del Señor va contigo. Pero cuando se trata de alabar al Señor, unidos, hermanos, con 2 o 3, es más que suficiente, inundamos el lugar. Ya están entendiendo, con la presencia del Señor. Y entonces yo pienso que ahí no hay diablo que valga. Sin embargo, puede ser que venga un diablo y se quiera sentar aquí, pero a ese no le va a ir bien aquí, porque aquí está la presencia del Señor. Sí, ahí cuando dice usted donde 2 o 3, imagínese que no hubiera estado Daniel, solo hubiera estado con nosotros ahí con el sueño. Era necesario que estuviera un segundo más ahí para que la gloria, el poder de Dios fuera manifiesto. Por supuesto. Y para que, o sea, Dios pudiera glorificarse y abrir los ojos de mucha. Gracias por traerme al tema otra vez, varón. Ahí no habían 3, habían 4. Estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, vino Daniel y con la autoridad se puso en pie ante el rey. Y entonces empezó a dar la explicación. Vamos a capítulo 2, versos 31 al 45. Me gustaría que leyéramos esa escena.
Daniel capítulo 2. Versículo. Daniel capítulo 2, verso 31 al 45. Daniel capítulo 2. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Al 45. Sí. Ahí empieza el relato. Lee. La cabeza de... No. Verso, capítulo 2, verso 31. Ok. Tú, oh rey, Ahí está. veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era Terrible. Su aspecto era terrible. ¿Qué más dice? La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su pierna y sus muslos de bronce. Su vientre. Su vientre, sí, perdón. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro Y no hubo quien pudiera interpretar. Espérate, que no te adelantes a los hechos. Ahorita estamos en la pregunta en otras cosas. No, porque Espera. ahí viene el porqué No. de que se le reveló a él para usar a su siervo. Sí, muy bien. Porque Eso está muy bien. Porque lo que Dios usó eso, pero sabía de que Dios iba a usar eso para que su siervo Daniel fuera puesto en alto, y ya venía el propósito y que él pudiera revelar el sueño, Muy bien. y entonces ahí es donde él iba a ser elevado. Muy bien. al- Está bien. Está bien esa observación. Trae una corriente. Se siente que hay una corriente divina ahí, hay propósito atrás de todo eso. Pero hay otra razón. Hay otra razón por la cual Dios escogió a Nabucodonosor, y es la razón por la cual, hermanos, Dios se revela a cada uno de nosotros. Porque fíjense que en la antigüedad, hermanos, los sueños eran muy importantes. El soñar era como recibir una iluminación de parte de Dios respecto a lo que iba a pasar en el futuro. Todavía hoy nosotros despertamos, un sueño tremendo, y a veces nos sueña unas cosas, hermanos. Claro. A veces son un montón de frijoles que nos comemos en la noche, y como que los frijoles se revuelven, y entonces uno está soñando cosas. Pero también hay sueños que son revelación de parte de Dios. Entonces cada uno de nosotros, en cierta manera, a veces recibimos revelación de parte de Dios. Entonces, y esto es, hermanos, al punto al que quiero caer, a lo mismo que pasó con Nabucodonosor, y es que Dios conocía el corazón de Nabucodonosor. A pesar de que él sirvió como caudillo del pueblo de Israel, capturándolo y teniéndolo cautivo por 40 años, sin embargo el corazón de Nabucodonosor, hermanos, era un corazón dócil ante la presencia de Dios, porque Nabucodonosor reconoció muchas veces el poderío de Dios y reconoció que no había otro Dios como el Dios de Daniel, como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el corazón es muy importante para Dios. El corazón de cualquiera de nosotros. Nosotros también podemos recibir revelación de parte de Dios. Amén. Y todavía yo creo de que muchos de nosotros quizás recibimos esa revelación. Lo que pasa es que a veces no estamos tan cerca de Dios como para interpretar un sueño. ¿Están entendiendo? Pero a veces Dios se nos revela. Y dice, wow, esto como que ya lo vi yo, esto como que ya lo pasé, dice uno. No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida como que si ya se le repitieron a usted. Uy, esto como que ya lo viví. Este momento como que se te está repitiendo. A veces Dios te revela lo que te va a pasar más adelante, pero la mente de uno no es suficientemente capaz como para... No hay manera de mezclar estos dos elementos, porque el hierro es soldado. Se puede soltar con plata, se puede soltar con oro, pero el barro no se puede soldar. ¿Ya están entendiendo? Se puede cocer, el barro cocido se puede juntar con el hierro, pero es frágil, se puede quebrar con el tiempo, pero sí se puede unir. Eso fue lo que pasó. Entonces, por eso es que esta parte
de las piernas, donde está el hierro, mezclado con el barro, representa a Roma dividida. ¿Por qué? Porque son dos que no se pueden unir. Y fíjense, hermanos, de que de estas dos naciones salieron los musulmanes en el occidente. Los musulmanes, y se hicieron una gran potencia. Porque los musulmanes, hermanos, se cree, no estoy convencido de eso, pero se cree que los musulmanes son más que nosotros, los creyentes pentecostales. Sí. ¿Sí? Yo leí una encuesta de qué religión es más grande, y en segundo lugar están los musulmanes, en primer Roma. ¿Sí? Y entonces, las dos potencias entonces son los musulmanes y los católicos, porque del lado de Roma está Roma oriental, están los romanos, que los romanos, hermanos, significan el imperio católico. Entonces surgieron estas dos grandes potencias, hablando, podríamos decir, religiosamente. Entonces, la profecía está cumplida en esta parte de las piernas, en donde Roma es dividida. Por eso dice el reino dividido. Entonces dice, debemos notar cómo los metales que componen la estatua van mermando en valor, calidad y fuerza. Esto significa debilidad. Y tenemos, hermanos, el otro elemento. Está la estatua, ¿verdad? Formada. Está la estatua construida. Y después, fíjense, el sueño de Nabucodonosor, ¿cómo termina? Siendo rota la estatua ¿por quién? Por una piedra, por una roca. Dice, no hay progreso como el hombre supone, todo irá de mal en peor hasta que al final la roca que hiere, los reinos y las naciones serán ahuyentadas como paja, arrastradas como el viento, según lo que dice Salmos 1:4, Isaías 17:12 y 14. Se cree, hermanos, de que la roca es Jesucristo. Se cree que la roca es teniéndolo cautivo por 40 años. Sin embargo, el corazón de Nabucodonosor, hermanos, era un corazón dócil ante la presencia de Dios, porque Nabucodonosor reconoció muchas veces el poderío de Dios y reconoció que no había otro Dios como el Dios de Daniel, como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el corazón es muy importante para Dios. El corazón de cualquiera de nosotros. Nosotros también podemos recibir revelación de parte de Dios. Amén. Y todavía yo creo de que muchos de nosotros quizás recibimos esa revelación. Lo que pasa es que a veces no estamos tan cerca de Dios como para interpretar un sueño. ¿Están entendiendo? Pero a veces Dios se nos revela. Y dice, wow, esto como que ya lo viví yo. Esto como que ya lo pasé. Dice uno, no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida como que si ya se le repitieron a usted. Uy, esto como que ya lo viví. Este momento como que se me está repitiendo. A veces Dios te revela lo que te va a pasar más adelante, pero la mente de uno no es suficientemente capaz como para analizar y resolver el sueño. Bien, entonces, vamos. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño, verso 15 al 16. Fíjense, hubo un sueño de Nabucodonosor y el sueño era tan complicado, hermanos, que fíjese que él, cuando él quería traerlo a su memoria, no lo podía decir. No lo podía mencionar. Entonces él quería de que los magos, los astrólogos, los sabios y toda la comitiva que él tenía de inteligencia en su gabinete, podríamos decir, primero que le revelaran el sueño y después que se lo explicara. Entonces él quería que el sueño se lo dijera, mire, usted soñó esto y esto y esto, porque él no podía recordarse del sueño. Ahí donde está. Pero el Señor, Dios traía un propósito de acabar con todos aquellos que tenían enredado a Nabucodonosor, que le decían todo lo que él pedía, que le dijeran que se trataba de los sueños, digamos. Sí. Por eso se ve
probando a aquellos que nunca le iban a decir lo que él había soñado, más la interpretación. Y algo, un error grande que él cometió, haberles cambiado el nombre Por supuesto. a los jóvenes. Sí, porque la estrategia de él era convertirlos a ellos, a su religión. Porque el hecho que estuviera malos, fíjense que estos varones estaban en la alta magistratura, ellos estaban en el palacio real. Descenderá. Cuando la piedra descenderá, ¿verdad, hermano? Esta clase da un poco de sueño, porque es mucha explicación a veces que la mente se le enreda a uno. Pero entonces, pero yo quiero que les guste la escatología, porque al principio es un poco aburrida, pero Sí me está gustando todo. ¿le está gustando, no? Vamos bien, ¿verdad? Sí, no, está bien. No, yo porque veo también en la clase pasada se me estaba volviendo ahora se me está volviendo el otro. Entonces, entonces me preocupo de que quizás la clase no sea tan como interesante como las otras, Estamos concentrados. pero quiero decirles, hermanos, de que es muy importante la escatología. Y entonces es bueno que nos zambullamos en ella. Sí, lo que yo veo es que, por ejemplo, le estamos metiendo mucho en lo que es la explicación del sueño, Sí, cuando hubiéramos de estar, pienso en lo que es lo que, con Lo los que tiempos significa. que vienen. Sí. Por ejemplo, lo que es escatología para los tiempos que vienen, lo que significa esto, sino que con lo que viene. Eso es lo que más nos interesa saber, lo que quiere decir En los tiempos en los futuros. tiempos futuros. Sí. Porque ya todo lo que Ya está está ahí leído. lo hemos leído muchas veces No, ya está y eso, leído. pero si vamos ya, ok, en el Apocalipsis está Ay. esto, y Ay, entonces vamos a ya lo ver. vamos metiendo Lo que más pasa es que adelante. todavía no nos corresponde ir al Apocalipsis, Correcto. pero ya va a venir la parte en que casamos con el Apocalipsis. Pero por ejemplo, ahorita los dedos, ¿qué significan? Lo que vamos a ver del tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles es cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir. Lo expliqué en la clase pasada, de Que que está la plenitud de los gentiles. y de que cuando el tiempo de reino de los gentiles. gentiles termine es que viene nuestro Señor Jesucristo. Vamos bien, maestro, vamos bien. Bien, Sí. entonces, Sí me gusta. ¿te gusta? Sí. No, yo estoy fascinado con esta clase. Realmente, lo que pasa es de que yo tengo que dar algunas referencias porque es menester, ¿entiendes? Porque muchas veces uno no conoce ciertas cosas que son No, básicas. yo no Entonces yo regreso un poco a lo básico para entrar a lo Bueno, escandaloso. no, pero yo No ya podemos tengo eso hablar del anotado, por eso futuro yo- cuando no hemos hablado. yo ya lo leí, por Lo que pasa eso es que el Ah, bueno, libro, sáltalo nada más. Vale pena. yo tengo rayadito y todo ya. Entonces me gustaría que alguien me leyera Génesis 49, 24, pero ya se terminó la clase. Sí. Vamos a, entonces hermanos, terminamos ya este capítulo también. Terminamos el capítulo 2. Y solo les dejo la tarea que leamos Génesis 49, 24, las citas que están aquí, Mateo 21, 42, Hechos 4, 10 y 2 Pedro 2:8, que aquí es donde encontramos lo que dice respecto a Pedro también, como hablando de la roca, siempre. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Amén, amén. Del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que Jesús, ni será el reino desde abajo, el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado con piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando escuchó la interpretación, este último versículo dice que fiel, ¿verdad? Y verdadero es el sueño y también la interpretación. Quiere decir de que no hay invención humana, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros se puede inventar ay, mano, viene alguien y te cuenta un sueño y tú te inventas su significado, su interpretación. Sin embargo, aquí está aclarando Daniel de que no es un invento, no es una imaginación de que él piensa de que eso va a ser así, no, eso es verdadero, 100%. Y él dice, fiel y verdadero es su interpretación. O sea, es verdad lo que él está diciendo. No hay invento humano.
Entonces, hermanos, el semblante, la cara de Nabucodonosor cambió cuando escuchó. Fíjense que escuchó no solamente el sueño, porque él, cuando Daniel estaba explicando el sueño, él empezó a imaginarse lo que en verdad él había soñado. Cómo este hombre sabe lo que yo soñé, ¿verdad? Porque usted viene con un sueño, ay, mira, yo tengo un sueño que se me olvidó, ay, yo te voy a decir que fue lo que soñaste, y tú cómo sabes, ¿verdad? Así le pasó a Nabucodonosor. Y este hombre, cómo él me trae esta revelación, cómo él sabe lo que yo soñé. Entonces el semblante de Nabucodonosor cambió cuando escuchó el sueño y la interpretación. Momentos antes, Daniel entra y le dice: no quiero que mates a ningún mago, a ningún astrólogo, a ninguno de tus sabios, porque aquí está la interpretación que nadie puede interpretar. Incluso los sabios se reconocieron que Por ningún supuesto. Dios de esa tierra podía Por interpretar. supuesto, dice: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarte, que le pueda explicar a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Se van a unir en el presente y van a ser una gran nación. Entonces, cuando esta sea una gran potencia, una gran nación, y esté la estatua erguida, porque, hermanos, van inclusive a haber reinos, los reinos que son débiles, los más, podríamos decir, pequeños, se van a unir con los otros que no son tan fuertes también, y estos se van a unir a esa gran estatua. O sea, se van a unir al reino de los poderosos. Los pequeños se van a unir al poderoso, a los poderosos reinos, y estos van a formar una estatua gigantesca en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Y entonces es cuando Jesucristo va a venir como una roca y va a destruir a esa unidad, va a destruir a esta unificación. Cuando ustedes, hermanos, fíjense, hablando proféticamente, cuando ustedes en el presente escuche algo sobre la unidad mundial de las naciones, escuche algo como que todo el mundo se quiere unificar para hacer algo productivo, es porque el fin se acerca. Mire lo que está pasando ahora mismo. Les voy a hablar en base a las profecías que hay actualmente. Se cree de que el 23 de septiembre va a pasar algo a nivel mundial, global. Se cree de que el Papa viene a reunirse aquí mismo ahora, a Nueva York, con las altas magistraturas de los Estados Unidos y otras naciones. Se van a unir para hablar sobre el medio ambiente y la carga de la tierra a nivel mundial. Dice que el calentamiento global, dice que hay tanta gente viviendo en el mundo que la tierra está sobrecalentada a una velocidad que ya no hay vuelta atrás. Fíjese, la única solución para evitar el calentamiento mundial es destruyendo, matando a la mitad de las personas del mundo. Sí, destruyendo a la mitad de las personas del mundo. Y dicen, según lo que se está oyendo, es de que se está propiciando ahora mismo un lugar donde van a estar los altos mandos viviendo en un solo lugar, apartado de donde va a ser quieren hacer una catástrofe mundial, a modo de que más de la mitad de las personas sean muertas, a modo de que están unidas con un solo propósito, de que hay una asociación que se llama Profan, no sé si existe en El Salvador y en Honduras, pero la Profan trata la manera de aconsejar a las personas que usen Profamilia, sí, anticonceptivos y modo de prevenir que nazcan las criaturas. Bien, entonces esto es nada más un ejemplo de lo que está pasando, de los rumores que se oyen a los alrededores. Pero entonces, hermanos,
cuando este plan, propósito malévolo del diablo esté formado, porque van a unificarse, se va a unificar el mundo con un propósito. Este puede ser un propósito de destruir a cierta parte de humanos, podría ser un propósito, como puede ser que el propósito sea también el destruir Israel. Entonces, cuando este monstruo, cuando esta imagen esté formada, es que va a aparecer el Hijo de Dios. Es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir como una roca y va a destruir ese propósito, va a destruir esa unidad diabólica. ¿Ya están entendiendo, hermanos? Entonces, esto es lo que es hablando escatológicamente. Ya hablamos sobre el reino dividido. Dice, porque el imperio romano se dividió en dos partes, el oriente y el occidente. Constantinopla llegó a ser la capital del oriente. ¿Saben ustedes qué es Constantinopla? La capital romana, pero en el tiempo de Constantino, cuando fue el triunfo del cristianismo. Entonces, y Roma la capital de occidente. Esta fue la división que hubo con respecto a Roma. Ya hablamos del tiempo de los gentiles. Dice, vamos a ver, presentando el derecho exclusivo de gobernar al mundo en el tiempo de los gentiles, que siempre presentará una resistencia al establecimiento del reino de Dios y su justicia. Bien, estaba explicando ahora sobre la roca. Dice, es importante que mencionemos, si usted quiere ir a subrayar, vaya donde dice la roca o piedra de la montaña. ¿Tienen este libro, verdad? Sí. Subrayen ahora. Subrayan donde dice representación de Cristo como Mesías, Rey de los judíos. Dice, en el Antiguo Testamento se encuentran varios pasajes que describen esta piedra. Me gustaría que leyéramos Salmo 118, 22, aunque aquí lo dice. Dice, por eso dice el Señor omnipotente. No, este es Isaías. Lo que dice Salmo 118, 22 es la piedra que desecharon los constructores, hablando de Jesucristo como piedra. Ha llegado a ser la piedra del ángulo. Eso es lo que dice Salmo 118, 22. De hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán en el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que Jesús, ni será el reino desde abajo, el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado con piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando escuchó la interpretación, este último versículo dice que fiel, ¿verdad? Y verdadero es el sueño y también la interpretación. Quiere decir de que no hay invención humana, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros se puede inventar ay, hermano, viene alguien y te cuenta un sueño y tú te inventas su significado, su interpretación. Sin embargo, aquí está aclarando Daniel de que no es un invento, no es una imaginación, de que él piensa de que eso va a ser así. No, eso es verdadero, 100%. Y él dice, fiel y verdadero es su interpretación. O sea, es verdad lo que él está diciendo. No hay invento humano. Entonces, hermanos, el semblante, la cara de Nabucodonosor cambió cuando escuchó. Fíjense que escuchó no solamente el sueño, porque él, cuando Daniel estaba explicando el sueño, él empezó a imaginarse lo que en verdad él había soñado, cómo este hombre
sabe lo que yo soñé. ¿Verdad? Porque usted viene con un sueño, ay, mira, yo tengo un sueño que se me olvidó, ay, yo te voy a decir que fue lo que soñaste. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Verdad? Así le pasó a Nabucodonosor. Y este hombre, ¿cómo él me trae esta revelación? ¿Cómo él sabe lo que yo soñé? Entonces el semblante de Nabucodonosor cambió cuando escuchó el sueño y la interpretación. Momentos antes, Daniel entra, me dice cómo era la estatua. Entonces la interpretación es compleja, es bonita, pero también, hermanos, cuando el rey escucha la interpretación se da cuenta de que la interpretación realmente tiene que ver con él en el tiempo presente, pero no se da cuenta que lo que también se está viendo es de que tiene que ver mucho en el futuro. Sin embargo, él no sabía nada del futuro, no sabía de lo importante que era en el futuro. Nosotros ahora lo estamos aprendiendo aquí. Cómo es de que la cabeza de oro fino. Porque fíjense, hermano, de que el que sea la cabeza hecha de un solo elemento, quiere decir que había unidad en el reino. En el reino de Babilonia, porque está mencionando al reino de Babilonia en esa parte. Significa el reino de Babilonia. Entonces está hablando de la unidad que había, el poderío que tenía Nabucodonosor. Nabucodonosor en aquel tiempo, hermanos, era como Estados Unidos ahora. ¿Sabes que Estados Unidos es la máxima potencia mundial? En aquel tiempo, Babilonia era la potencia mundial. Ningún reino era tan grande como Babilonia. Y que la cabeza fuera de oro significaba, hermanos, de que usted sabe de que el oro es compacto y es fuerte, es moldeable también. Entonces lo que significaba era de que esa cabeza, había unidad en esa cabeza. Fíjese que el rey Nabucodonosor fue quizás el primero, según si usted leyó el libro, dice que fue el primero en él pensar en Naciones Unidas, en pensar en un reino unido con otros pueblos. Él tenía tantas ciudades, tantos países conquistados, que él fue uno de los primeros en pensar en unificar al reino, unificar al mundo. Él quería ser el poderoso de todo el mundo. Por supuesto, ¿quién no quiere ser el dueño de todo el mundo? ¿Quién no quiere conquistar todo el mundo? Y por pensar en el futuro, pues yo. Sí, nos enloqueció. Entonces, sigue leyendo hasta el 45. Nos quedamos en el 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí está. Y quería ser el poderoso de todo el mundo. Por supuesto, ¿quién no quiere ser el dueño de todo el mundo? ¿Quién no quiere conquistar todo el mundo? Y por pensar en el futuro, pues yo. Sí, nos enloqueció. Entonces, sigue leyendo hasta el 45. Nos quedamos en el 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí está. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será pues fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos
en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán en el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que Jesús, ni será el reino desde abajo, el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado con piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando escuchó la interpretación, nadie ha podido solventar el misterio del sueño del rey. Entonces en ese momento Daniel recibe... No, hermanos, Daniel recibe instrucciones del cielo, a mi criterio, porque eso así es. Y Daniel le dice, dile al rey que yo voy a interpretar su sueño, que yo sé el misterio de su sueño, que yo puedo interpretar su sueño. Y hermanos, inmediatamente el encargado va y le dice al rey que hay un hombre que sí puede interpretarle su sueño. ¿Verdad? Y aquí vemos nosotros, podríamos decir, esa forma tan, podríamos decir, exquisita de la palabra del Señor, de explicar cómo en verdad hay un hombre que sobrepasa la inteligencia de todos los demás hombres, que hay un hombre que no se parece a ninguno de ellos. Puede ser que se llame igual, puede ser de que ahora esté vestido igual a todos esos magos y astrólogos, puede ser, hermanos, de que le hayan cambiado el nombre y todo, pero no se parece a ninguno de esos magos. Es un hombre diferente en medio de una nación. Alguien, hermanos, que tiene una inteligencia que no se parece a la inteligencia terrenal. Es una inteligencia superior. Bueno, y esa es la inteligencia que nosotros tenemos. Nosotros no nos debemos de parecer al mundo, aunque el mundo trate de hacernos parecer como ellos, ¿verdad? Porque muchas veces uno también tiene la culpa que uno se quiere vestir a la moda de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de parecernos a nadie de este mundo, ¿no? Debemos de ser diferentes. Hermano, este hombre hizo la diferencia, porque este hombre se paró con vigor, con autoridad, y no tuvo temor. Y hermanos, no solamente no tuvo temor, sino que tuvo la sabiduría y tuvo la bendición de parte de Dios, de Dios concederle conocer el secreto de ese sueño. Bueno, porque verdad, no es fácil, yo le interpreto el sueño, yo se lo interpreto. ¿Y qué tal si Dios no se le revela a uno? Eso no es fácil, hermano. No, que yo lo hago, yo lo hago, yo lo voy a interpretar. Y si ya está enfrente, se te olvida todo. Y otra vez he grabado todo, a menos que lo haya escrito en el momento que Dios lo estaba revelando, ¿no? Pero se le grabó todito como Dios se lo explicó, así se lo explicó también la reina. Hermanos, se ve que a uno le dicen a uno, cuando uno está... Yo siempre he creído, hermanos, de que cuando uno viene a la casa del Señor, muchos dicen de que el diablo entra a la iglesia, pero yo no lo creo. Yo no creo que el diablo entre a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo creo. Yo lo creo porque por la palabra es que yo no lo creo.
Porque la palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y donde está Dios, no puede estar el diablo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces yo no creo de que el diablo venga al mundo, ni que se sienta. Porque hay 2 y hay 3 congregados con un solo propósito de alabar a Dios. Y hermanos, yo les digo que donde está Dios no está el diablo. El diablo no puede estar ante la presencia del Señor. Dígalo. Bueno, yo sé lo que voy a decir, a lo mejor no están congregados con el propósito de alabar a Dios. Digamos, 3 cristianos están en una reunión y empiezan a discutir, ¿estará Dios en medio de ellos? Si están... Repite otra vez. O sea, yo sé, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero, o sea, hay 3 cristianos, vamos a decir que están tratando un asunto de la iglesia. Y de repente se empieza a alterar uno y empiezan a discutir. O sea, están tratando cosas de la iglesia, pero ya empiezan a pelear. Sí, no, pero ya no están en el propósito de alabar a Dios. Porque la palabra dice, cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre, que sí que vienen con un solo propósito, el propósito de alabar a Dios. Ya cuando uno se reúne para hacer otras cosas, ya no es un culto normal, entonces es diferente. Porque entonces el propósito no es absoluto de alabar a Dios. ¿Ya están entendiendo? Pero cuando yo estoy en pecado y vengo al culto así en pecado, pero aquí está la presencia del Señor, ¿no es el mismo demonio que está en mí cuando yo estoy en pecado? Entonces pasa otra cosa diferente. Hay una cosa que pasa, fíjese, en el caso, cuando una persona entra en pecado y entra a la casa del Señor, pasa lo mismo que pasa cuando uno está ante el pecado y la tentación. Que hay una voz que te dice lo que tú debes de hacer y hay otra voz que te dice que hagas lo malo. Una voz te dice que hagas lo bueno, otra voz te dice que hagas lo malo. Cuando el pecador está aquí, hay una voz que le dice que no lo haga, que no pase, pero hay otra que dice que pase. Esas son las huestes infernales de maldad que se mueven, pero no se mueven afuera de ti, como si Dios está aparte de no. Es la misma fuerza, a veces la misma concupiscencia, el mismo pecado.